y fomentar tus exportaciones, que son las que te van a dar los dólares que te hacen falta. De manera tal que ese es un cuento de que, bueno, tengo que tener dólares para flotar. No, usted flota justamente porque no tiene dólares suficientes. Pero usted señalaba un tema importante y es la posibilidad de dejarlo flotar, pero que el Banco Central pueda intervenir. Claro. ¿Cómo interviene el Banco Central de Venezuela si, como usted mismo señala, no tiene la cantidad de divisas necesarias para cubrir las necesidades del país y además intervenir en este tipo de mercado, que sería lo ideal? Sí, porque interviene en el margen, no interviene masivamente soportar la moneda, sino interviene en el margen para regularizar las oscilaciones. Pues ¿qué es lo que no queremos? Que hoy el tipo de cambio esté en 500, mañana esté en 600, después en 800, después baje. No, entonces el banco interviene para suavizar la tendencia del tipo de cambio, no para ir contra la tendencia. ¿Cuál es la otra ventaja que tiene esa política que estamos anunciando? Que le daría más bolívares al fisco, porque el PDVSA, que en lugar de vender las divisas a 10 bolívares, con lo cual está teniendo una pérdida gigantesca, la vendería a una tasa más alta, PDVSA tendría más bolívares y el Banco Central no tendría que emitir dinero para financiar el déficit de PDVSA, que es la razón de fondo de la inflación en Venezuela. ¿Usted considera que en un plazo de 6 meses de establecerse este tipo de política se lograría solventar por lo menos el tema del abastecimiento y las necesidades de divisas que necesita el país para poder funcionar y traer al país medicinas, alimentos, además de poder inyectarle a los sectores productivos del país recursos para que puedan producir y generar todo lo que necesita el país dentro del país? Yo creo que esto tiene que ser como parte de una política más integral. Esto no es una sola medida. Es como alguien que está enfermo y tiene, digamos, le duele la cabeza, tiene un problema del corazón, tiene un problema en el colon, tiene un problema de fiebre y dice, aquí tiene el acetaminofén. El acetaminofén te sirve para una cosa, para la fiebre, pero no te sirve ni para el corazón ni para el colon. Entonces tiene que ser una política integral. ¿Qué es lo que yo creo que hace falta aquí? Restaurar la confianza. Este gobierno ha sido prácticamente incapaz de crear confianza en la moneda venezolana. Entonces tiene que crear confianza y tiene que buscar financiamiento, porque el financiamiento es lo que te da la base para poder importar, para resolver el problema de la escasez y las carencias productivas. Fíjese, nosotros tenemos necesidades de importación por petróleo. O sea, necesitamos importar bienes para producir petróleo por 8.000 millones de dólares al año. Adicionalmente tenemos que importar mínimo 25.000, 30.000 millones de dólares al año. Estamos hablando de casi 40.000 millones de dólares al año y apenas estamos produciendo 25.000 por el petróleo. Es decir, no te queda plata, tienes que buscar otra fuente de financiamiento. Otro y el último punto que quería consultarle, veíamos en el bloque anterior a Luis Pedro España, sociólogo. Él habla de que es importante porque la UNASUR también presentó la necesidad de que para poder atender a la población en el impacto que podría generarle lo que es la unificación cambiaria en un momento, la necesidad de generar subsidios a la población. Generar subsidios a la población también requiere de bolívares, que tampoco es que abundan. No abunda. Entonces, ¿cómo hacerlo o de dónde? ¿Cuáles podrían ser las fuentes de financiamiento? O al hacer este tipo de unificación, como usted señala, el gobierno podría obtener más bolívares y poder destinar recursos a subsidios directos, que no sean como es el caso de la gasolina, que no es un subsidio que favorece a toda la población. Sí, así es, ciertamente. La idea es, para mí, focalizar los subsidios. Es decir, tú no puedes tener subsidios generalizados. Tienes que tener subsidios focalizados a quien lo necesite. Por ejemplo, no todo el mundo requiere el subsidio de la leche. O sea, hay gente que no requiere subsidio y hay gente que sí lo requiere y mucho. Entonces, dáselo a quien más lo requiere, son subsidios focalizados. Y el otro tema tabú es el tema de la gasolina, el tema de la electricidad altamente subsidiado. Entonces, nos conviene tener un subsidio de la gasolina que nos cuesta 10.000 millones de dólares al año cuando no tenemos medicinas, no tenemos leche. Entonces, es un tema a discutir. La otra cosa que creo que hay que hacer es crear una gran agencia que maneje la política social, porque subsidio da PDVSA, da Corpolex, da el Ministerio de Educación, da la Vicepresidencia. Entonces, eso es lo que crea una gran dispersión en la administración de la política social. Entonces, una agencia, un Ministerio de la Acción Social que maneje todo lo que tiene que ver con subsidios, transferencias, becas, programas de ayuda sociales a los pobres, que yo creo que es la gran asignatura pendiente en Venezuela, porque los niveles de empobrecimiento son muy altos en el país está prácticamente, la miseria está creciendo y hay gente que aunque se reactive la economía, se puede reactivar la economía y va a conseguir trabajo, pero hay otros que aún reactivándose no consiguen trabajo, porque hay que capacitarlo, tienen que volver el hábito del trabajo, porque todos tienen 10 o 15 años en la casa recibiendo la ayuda del gobierno. Entonces tú tienes que volver
hacer que la gente vuelva al trabajo. Y te digo, esta es una reflexión que tenemos que hacer sobre nosotros mismos. Yo creo que los errores que hemos cometido en el pasado jamás se vuelven, no más errores. Esto de que tú puedes vivir y comer y tener una vida sin trabajar, eso no puede existir en este país. Aquí hay que trabajar, pero para trabajar hay que tener incentivo. O sea, es una reflexión sobre lo que hemos sido y lo que podremos ser en el futuro. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globovisión Economía. Era el economista José Guerra, también diputado a la Asamblea Nacional. Hacemos otra cosa.